La Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue adoptada el 4 de julio de 1776 y es uno de los documentos fundamentales en la historia de los Estados Unidos. Aquí tienes algunos aspectos claves sobre este importante acontecimiento. Contexto histórico. La Declaración de Independencia fue redactada durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que tuvo lugar entre las colonias americanas y el Reino de Gran Bretaña. Las tensiones entre las colonias y Gran Bretaña se habían incrementado debido a medidas impopulares, como impuestos sin representación en el Parlamento británico. Comité de redacción. El Segundo Congreso Continental formó un comité para redactar la Declaración de Independencia. El comité estaba compuesto por 5 miembros, siendo Thomas Jefferson el principal redactor del documento. Otros miembros incluyeron a John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert R. Livingston. Principios fundamentales. La Declaración proclama la creencia en derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos principios reflejan las ideas de la Ilustración, que enfatizaban la importancia de la libertad individual y el gobierno basado en el consentimiento de los gobernados. Quejas contra el rey Jorge III. La declaración enumera una serie de quejas específicas contra el rey Jorge III, acusándolo de violar los derechos de las colonias. Estas quejas incluían la imposición de impuestos injustos, la negación de representación en el gobierno y el mantenimiento de un ejército permanente en tiempos de paz. Firma y adopción. Después de algunas revisiones y debates, la declaración fue finalmente adoptada por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. La famosa firma en el documento incluyó las rúbricas de figuras prominentes como John Hancock, presidente del Congreso, y otros delegados. Impacto y legado. La Declaración de Independencia proclamó la separación formal de las colonias americanas de la corona británica y sentó las bases ideológicas para la formación de los Estados Unidos como una nación independiente. Su lenguaje influyó en otros movimientos de independencia y sigue siendo un documento central en la comprensión de los principios fundamentales de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia es considerada uno de los documentos más importantes en la historia de la democracia y ha tenido un impacto duradero en la política y la filosofía gubernamental. Influencias filosóficas. La redacción de la Declaración de Independencia refleja fuertemente las ideas de filósofos ilustrados, especialmente las de John Locke. Locke argumentaba que los individuos tenían derechos naturales, incluidos la vida, la libertad y la propiedad, y que el gobierno derivaba su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Estas ideas se encuentran claramente expresadas en la Declaración. Repercusiones en la Guerra de Independencia. La Declaración de Independencia no solo tuvo un impacto en el ámbito ideológico, sino que también tuvo importantes consecuencias prácticas en el conflicto armado. La declaración sirvió para consolidar el apoyo de las colonias rebeldes y para ganar simpatías internacionales, especialmente de naciones como Francia, que eventualmente brindaron apoyo militar a los Estados Unidos. Firmantes notables. Entre los 56 delegados que firmaron la declaración, se encuentran figuras destacadas de la historia estadounidense, como Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, John Hancock y otros. Sus firmas fueron un acto valiente, ya que al respaldar la declaración, estos hombres estaban poniendo en riesgo sus vidas y propiedades. Proceso de redacción y revisiones. Aunque Thomas Jefferson fue el principal redactor, el comité y el Congreso realizaron algunas revisiones antes de la adopción final. Sin embargo, la esencia de las ideas de Jefferson se mantuvo. La famosa frase "todos los hombres son creados iguales" se ha convertido en un lema icónico y un recordatorio de los ideales fundamentales de igualdad. Celebración del 4 de julio. El 4 de julio se celebra como el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Esta fecha conmemora la adopción de la Declaración en 1776 y es un día de festividades, desfiles, fuegos artificiales y reflexión sobre los principios que sustentan la nación. Documentos posteriores.
La Declaración de Independencia sentó las bases para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, que estableció la estructura del gobierno federal. Además, influyó en otros documentos fundamentales, como la Declaración de Derechos y la Carta de Derechos. La Declaración de Independencia sigue siendo un símbolo poderoso de los valores fundamentales de los Estados Unidos y su legado perdura en la actualidad como un testimonio de la búsqueda de la libertad, la justicia y la autodeterminación.